La física va por el camino equivocado. Todos estamos en el camino equivocado. Estas enigmáticas palabras fueron escritas por Ettore Majorana pocos meses antes de su misteriosa desaparición. Sobre la figura de este extraordinario genio y sobre su repentina desaparición, se han escrito miles de páginas y se han propuesto muchísimas hipótesis, algunas de las cuales son realmente extraordinarias. Esta foto, por ejemplo, tomada en 1996, según algunos testigos, inmortaliza a Ettore Majorana a la edad de aproximadamente 90 años. Como podemos notar fácilmente, Majorana no muestra en lo más mínimo los signos de un hombre de una edad tan avanzada, sino que parece un hombre de unos 50 años en pleno vigor. Hoy abordaremos el misterio de la desaparición de Ettore Majorana. Seguiremos teorías extraordinarias y fascinantes, hipótesis increíbles pero respaldadas por documentación precisa que abren el campo a escenarios tan extraordinarios que parecen difíciles incluso de imaginar. En este video intentaremos analizar esta complicada y misteriosa historia de la manera más racional posible. Pero para comprender bien todos los lados oscuros de esta extraordinaria historia, es necesario empezar desde el principio. Pero antes de empezar, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse nuestros nuevos videos. El 5 de agosto de 1906 nace en Catania Ettore Majorana. La familia Majorana tiene orígenes nobles. Entre sus antepasados hay varios personajes ilustres, como por ejemplo Ignacio Majorana Calatapia, georgiano, jurista y político de gran relevancia en el reino de Sicilia. Ettore Majorana desde muy joven muestra una inteligencia extraordinaria y una profunda pasión por la ciencia y el estudio. Esto lo lleva en 1923 a inscribirse en la Universidad de Roma, donde llama de inmediato la atención de Enrico Fermi y entra a formar parte del grupo que se haría famoso como los muchachos de Via Panisperna, conocidos por su trabajo pionero en el campo de la física nuclear. El joven Majorana, con sus estudios, contribuye de manera significativa a la física de partículas, con su trabajo esclarecedor sobre los neutrinos y por haber propuesto la existencia de partículas que hoy llevan su nombre, los fermiones de Majorana. Los años entre las décadas de 1920 y 1930 son años difíciles. En Italia, el fascismo llega al poder. En Alemania, Hitler sienta las bases para lo que pronto se convertirá en el Tercer Reich y que llevará al mundo a la guerra. Será precisamente en esos años cuando Majorana viajará a Alemania para sus estudios. Aquí quedará muy impresionado por la maquinaria organizativa alemana y presenciará la exclusión de los judíos y de todos los disidentes políticos de la vida pública. Después de su regreso de Alemania y tras la muerte de su padre, el joven Majorana se retira a su estudio, se niega a ver a nadie y se dedica de manera obsesiva a sus investigaciones. Es precisamente en estos años cuando escribirá entre sus apuntes la enigmática frase con la que abrimos el video. Estos son años difíciles para el joven Majorana. Ya no prestará atención a su apariencia exterior, se dejará crecer la barba y rechazará con punzante ironía cada carta que llegue a su estudio, marcándola como destinatario fallecido. En 1938, después de rechazar las ofertas de trabajo que le habían hecho las universidades de Cambridge y Yale, acepta la cátedra en la Universidad de Nápoles, pero nunca dará una clase porque pronto se perderá su rastro. El 25 de marzo de 1938, Majorana decide dejar Nápoles y se embarca en el ferry nocturno que conecta Nápoles con Palermo. Antes de partir, envía varias cartas a familiares y amigos donde anuncia su voluntad de desaparecer. Solo tengo un deseo, que no se vistan de negro. Si quieren seguir la costumbre, pueden llevar, pero no más de 3 días, algún signo de luto. Después recuérdenme, si pueden, en sus corazones y perdónenme. Pero esta no es la única misiva. Otras 2 cartas Majorana las envía al colega y amigo profesor Carelli. En la primera carta escribe que ha tomado una decisión inevitable, en la que no hay ni un grano de egoísmo. En la segunda carta, en cambio, el texto es mucho más misterioso. Querido Carelli, espero que te hayan llegado las cartas. El mar me ha rechazado y mañana regresaré al hotel, viajando quizá con la misma hoja. Sin embargo, tengo la intención de renunciar a la enseñanza. No me tomes por una chica ibseniana, porque el caso es diferente. Estoy a tu disposición para más detalles. Otro hecho misterioso que pone en duda la hipótesis del suicidio es que el joven Majorana, antes de desaparecer,
retiró 5 sueldos que aún no había cobrado. Es difícil entender el motivo si su intención hubiera sido acabar con todo. Inmediatamente después de la desaparición de Majorana, comienzan de inmediato las búsquedas. El DUCE en persona ordena que el científico sea buscado en cada rincón del país. Incluso se ofrece una recompensa a quien pueda proporcionar información sobre su desaparición. Para todos es imperativo encontrar a Majorana, ya sea que esté vivo o que se trate de recuperar su cuerpo. Pero el resultado de las búsquedas sigue siendo el mismo. No hay rastro de Majorana, su cuerpo no es encontrado y él nunca volvió a aparecer, al menos públicamente. Porque, como veremos, varias personas afirman haber tenido contacto con el científico, incluso después de esos días fatídicos. Las hipótesis sobre qué pasó con Majorana son básicamente 2. La primera es que se suicidó, y esta es la hipótesis que públicamente parece apoyar también la familia. La segunda es que, en cambio, haya huido y se haya refugiado en algún lugar. La segunda hipótesis es la que más se ha investigado a lo largo de los años, y esta a su vez se divide en muchísimas teorías que incluso se contradicen entre sí. Pero ciertamente, a lo largo de los años no han faltado las sorpresas. En 2009, por ejemplo, más de 60 años después de aquella noche de 1938, se realizó una investigación periodística por parte de algunos reporteros italianos que tenía como objetivo indagar sobre la desaparición del científico. Durante esta investigación se entrevista a Francesco Fasani, un mecánico que emigró a Venezuela. Fasani revela que conoció en los años 50, precisamente en Venezuela, a un enigmático señor Vini, un individuo sumamente reservado que evitaba ser fotografiado. La principal prueba proporcionada por Fasani es una foto de 1955 en la que se presume que aparece Ettore Majorana. Los análisis realizados por los Carabinieri del RIS de Roma demuestran que el hombre en la fotografía presenta 10 similitudes atribuibles a Majorana. Pero eso no es todo. Fasani también entrega una postal enviada por Quirino Majorana, el tío de Ettore, a un estadounidense llamado Conklin en el lejano 1920. Sorprendentemente, esta postal fue encontrada por Fasani dentro del automóvil del señor Vini en Venezuela. En 2015, la Fiscalía de la República de Roma decide archivar el caso, estableciendo que Ettore Majorana se había trasladado voluntariamente al extranjero, permaneciendo en Venezuela al menos durante el periodo comprendido entre 1955 y 1959. Esta teoría no convence a la familia Majorana, que no cree en una huida a Venezuela y, como hemos dicho, está más convencida de un acto extremo de su familiar, pero tampoco convence a todos los investigadores, quienes sostienen en cambio que el destino de Ettore Majorana tuvo desenlaces diferentes. Para comprender las razones por las que muchos no están convencidos de esta reconstrucción, tal vez debamos responder a la pregunta más difícil: ¿por qué Ettore Majorana decide desaparecer sin dejar rastro? Entre las hipótesis más aceptadas está la de que Majorana había comprendido muy bien el rumbo que los acontecimientos tomarían en poco tiempo. El ascenso del nazismo y la consecuente guerra mundial habrían obligado al científico a poner su genio a disposición, ya sea de la corte del Tercer Reich o de los aliados que estaban diseñando la bomba atómica. Algo que de hecho les sucedió a muchos de sus colegas. Por ejemplo, Enrico Fermi, pocos meses después de la desaparición de Majorana, huye a Estados Unidos y contribuye al infame Proyecto Manhattan, que llevó al desarrollo de la primera bomba atómica y a la consiguiente masacre de civiles indefensos. Según varios investigadores, estos habrían sido los motivos que habrían llevado al joven Majorana a desaparecer sin dejar rastro. Pero según estos últimos, no se habría suicidado, ni habría huido a Venezuela. Majorana habría encontrado refugio en un monasterio del sur de Italia, específicamente se habla del monasterio Cartujo de Serra San Bruno, en Calabria. Aquí Majorana habría encontrado el apoyo de la iglesia, que lo habría protegido y asegurado su anonimato hasta la muerte. De esta misma idea es Rolando Pelizza, a quien podemos considerar un alumno póstumo de Majorana, y que afirma haber mantenido relaciones con el científico durante muchos años después de su desaparición. Pelizza, sin embargo, proporciona una explicación diferente y mucho más compleja de la fuga de Majorana, una explicación que, como veremos, es extraordinaria y difícil de creer, pero que a pesar de todo parece estar respaldada por hechos históricos reales. Entre quienes se han ocupado de esta increíble teoría encontramos al periodista Rino Di Stefano, y para quien lo desee, en la descripción del video encuentra todas las referencias para profundizar en su trabajo. Según el testimonio de Pelizza,
este habría encontrado a Ettore Majorana por casualidad. El encuentro habría ocurrido en un convento que Pelizza afirma ser el de Serra San Bruno en Calabria, pero que en cambio el periodista Rino Di Stefano, después de una larga investigación, identifica como la Cartuja de Calci en Pisa. Aquí Pelizza, alrededor de los años 50, había ido para vender a los frailes un lote de calzado. El encuentro con el supuesto Majorana habría sido entonces completamente casual. Durante ese encuentro, un fraile habría notado la particular predisposición de Pelizza para el cálculo matemático. Esta particular predisposición habría permitido a los dos hombres entablar una sincera relación de amistad, hasta que el fraile le reveló al hombre su verdadera identidad, declarando ser Ettore Majorana y haciéndole prometer que no divulgaría su identidad. Pero ese día Pelizza no solo conocerá la verdadera identidad del fraile, sino que se convertirá en su alumno y comprenderá los verdaderos motivos que llevaron a Ettore Majorana a desaparecer de la vida pública. A partir de este momento, como pronto descubriremos, la historia se vuelve increíble. Majorana, según el relato de Pelizza, habría decidido desaparecer sin dejar rastro después de haber descubierto una nueva matemática y una nueva física. Este descubrimiento revolucionario lo habría llevado a comprender aspectos de nuestro mundo que desconocemos y le habría permitido diseñar una máquina especial que permitía realizar operaciones extraordinarias. Bien, somos conscientes de que todo lo que seguirá puede parecer fruto de una mente fantasiosa, pero como veremos, no solo hombres ingenuos y sugestionables creyeron en esta prodigiosa máquina. Así que en este punto no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué era capaz de hacer esta prodigiosa máquina y qué tiene que ver con la desaparición de Ettore Majorana? Una respuesta parecería llegar de una carta que el supuesto Majorana habría escrito de su puño y letra y enviado alrededor de los años 60 a Rolando Pelizza. Para completar la información debemos agregar que esta carta fue analizada por la grafóloga Salah Chantal, especializada en el ámbito pericial judicial. Y en el acta del peritaje jurado podemos leer esta sorprendente conclusión. Como se pudo notar en la comparación anterior, la carta en comparación tiene características muy similares, iguales a las comparativas. Me fue entregada. Dicha carta fue sin duda escrita por el señor Ettore Majorana. La carta parecería entonces haber sido escrita por Majorana en persona, pero muchos años después de su misteriosa desaparición. En esta misiva, el físico le describe a Pelizza las funciones de la máquina que debía construir. La máquina en cuestión habría sido capaz de realizar al menos 4 operaciones principales: aniquilación controlada de la materia, calentamiento de la materia, transmutación de la materia y translación de la materia. Claramente estamos hablando de algo extraordinario, pero al menos en lo que respecta a la primera fase, es decir, la aniquilación controlada de la materia, tenemos testimonios históricos precisos. En 1976, Giulio Andreotti, quien en ese entonces era el jefe del gobierno italiano, le encargó a Loris Fortuna, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Industria del Senado, que verificara el potencial de la máquina creada por Pelizza. Loris Fortuna, a su vez, se puso en contacto con Ezio Clementel, quien era el presidente del Comité Nacional para la Energía Nuclear, y un estimado científico, y lo invitó a investigar sobre esta prodigiosa máquina. El profesor Clementel estableció un protocolo de 4 pruebas a las que debía someterse la máquina creada por Pelizza, y sorprendentemente, el aparato superó las pruebas a las que fue sometido. Sabemos todo esto porque el profesor Clementel redactó un informe escrito de su puño y letra en el que afirma que la máquina tiene potencialidades superiores a todo lo que se conocía en ese tiempo. Las energías, y sobre todo las potencias involucradas, estarían más allá de todos los límites de la tecnología actual. Para simplificar, podemos decir que en la primera fase la máquina era capaz de emitir un rayo de electrones que, al entrar en contacto con la materia, la anulaba. Durante la segunda fase, al procedimiento de aniquilación, se le añadía una cantidad enorme de energía, y esto era un dato muy importante porque era algo que potencialmente podía revolucionar el mundo. Como sabemos, de hecho, nuestras sociedades necesitan energía para progresar y desarrollarse. La prosperidad de una nación depende de su capacidad para garantizar un suministro energético suficiente. No por nada hemos visto en la historia pasada y reciente guerras por el acaparamiento de materias primas. Pensemos en el petróleo, en el gas natural, elementos indispensables que son la base del bienestar y del desarrollo de todas las sociedades. El haber descubierto una nueva fórmula matemática que habría permitido crear una máquina capaz de producir
entre otras cosas, energía infinita de manera sencilla y limpia. Es algo que habría revolucionado el mundo, pero también habría cambiado definitivamente los equilibrios políticos. Solo te pido una cosa, debes ser muy prudente. Los dibujos y los datos no son tan importantes, pero la fórmula sí debes guardarla bien. Por ningún motivo debe caer en manos de otras personas. Sería el fin. A pesar de mi deseo inmenso de ver esta máquina realizada por el bien de la humanidad, que lamentablemente está yendo hacia un terrible desastre debido al nefasto uso de varios descubrimientos, quiero que lo pienses bien antes de decidir. De esto dependerá tu existencia. Como hemos visto, el primer interés por el potencial de esta portentosa máquina lo demostró el gobierno italiano a través de Loris Fortuna, quien envió a Clementel a presenciar un experimento. Pero Italia no fue la única interesada en esta prodigiosa máquina. Poco después, de hecho, se verá obligada a retirarse debido al interés del gobierno estadounidense y, tras varias vicisitudes, llegará el interés del gobierno belga. Pero la atención mostrada por los distintos gobiernos se refiere principalmente al posible potencial bélico de la máquina, que empieza a ser conocida como el rayo de la muerte. Según lo que Pelizza relata en sus memorias, los representantes del gobierno estadounidense, por ejemplo, para tener una demostración del potencial de la máquina, le pidieron que derribara un satélite en órbita sobre los cielos italianos. Pero a este tipo de uso, Pelizza se opone firmemente y rechaza cualquier tipo de colaboración cuyo objetivo final sea transformar su máquina en un arma. Mientras que el gobierno estadounidense me había ofrecido $1.000 millones más el 50% de la empresa que gestionaría la explotación de mi nueva energía, el contrato con el gobierno belga, con fines pacíficos, aún así me garantizaba el equivalente a 115.000 millones de liras. Pero cuando me pidieron tan abiertamente que disparara contra uno de sus tanques, ¿qué hice? Ante los ojos de todos esos ministros reunidos, destruí la máquina y exigí la inmediata anulación de todos los acuerdos. Gracias, la vida de Pelizza parece escrita por un guionista de Hollywood. Sus relaciones con los servicios secretos, jefes de gobierno y militares parecen la trama de una perfecta historia de espías. Pero la de Pelizza es una historia dramáticamente real. Y que los relatos de Pelizza tengan pruebas concretas está corroborado por muchísimos documentos, entre ellos los que salieron a la luz gracias a Wikileaks y al trabajo realizado por el periodista Julian Assange. Estos, por ejemplo, son extractos de algunos documentos clasificados enviados al Departamento de Estado estadounidense y hechos públicos por Wikileaks. El propósito de este telegrama es informarles sobre un desarrollo energético potencialmente importante. En julio de 1976, Chicons fue contactado por el Dr. Lorenzo Gorini, quien afirmó conocer a un grupo de científicos desconocidos a nivel nacional que habían inventado un método práctico para generar energía en cantidades mayores que la energía nuclear. Propuso que Chicons se reuniera con uno de sus colegas, quien tenía un contacto directo con el grupo. Chicons entonces vio un video de una demostración de una máquina que parecía medir aproximadamente 30 pulgadas por 18 con un cañón saliente similar a una lente. Un objetivo cilíndrico sólido de hierro de aproximadamente 2 por 8 pulgadas fue colocado a unos 50 pies de la máquina. Hubo un zumbido, una pequeña bocanada de humo blanco, y al instante la muestra de hierro se derritió. La destrucción de otros materiales fue demostrada con igual dramatismo. Si este primer extracto prueba el interés del gobierno estadounidense por esta máquina y confirma que un agente la vio en funcionamiento, en este segundo extracto resulta más evidente el interés por su posible uso bélico. Se ha sugerido presentar a los Estados Unidos la oportunidad de una demostración indirecta que contemple la destrucción de un satélite, un tanque o un animal en movimiento. Además de la posibilidad de probar varios especímenes bajo control. Si del desempeño de este invento resultara algo sustancial, obviamente podría haber implicaciones significativas para la política exterior y el ámbito militar. Como sabemos por el testimonio de Pelizza, él se negó a entregar la patente de la máquina a los estadounidenses porque entendió que el interés era transformar su creación en un instrumento bélico. A pesar de que la idea de que la máquina pudiera convertirse en un arma letal lo asustaba,
Pelizza continuó con sus estudios y concentró su investigación en la segunda fase, el calentamiento de la materia. Alrededor de los años 80, Pelizza afirma haber alcanzado su objetivo. La máquina es capaz de generar energía. En esos años, el gobierno italiano, bajo la supervisión de Antonio Mancini, un alto diplomático, muestra un nuevo interés por la máquina de Pelizza y se programa un nuevo experimento al que asisten altos cargos institucionales. En 1981, todavía logré demostrar, en presencia del ministro Mancini, que somos capaces de transformar dicha energía en calor. Por lo tanto, en teoría, podría sustituir la energía tradicional, con ventajas económicas incalculables, y la espectacular consecuencia de hacer el aire más puro, las aguas más limpias, de crear, en resumen, las condiciones para un futuro más sano y menos preocupante. El dispositivo creado por Pelizza, según su testimonio, sería capaz, con apenas 40 vatios de potencia, de calentar cualquier material hasta 800 grados de calor eternamente. Esto ocurriría sin la producción de ningún tipo de polvo u otro elemento contaminante. El haz producido también podía ser dirigido desde 1 centímetro hasta 1500 kilómetros de distancia. Mis invitados se entusiasmaron y en ese primer día de primavera definieron el evento, el inicio de una nueva era. Esta frase el ministro Mancini la escribió de su puño y letra en el chasis de la máquina y quiso que los otros 3 presentes también firmaran su histórica frase. A pesar del entusiasmo mostrado durante el experimento, según cuenta Pelizza, las cosas no salieron como él hubiera esperado. El ministro Mancini me pidió que realizara otro experimento lo antes posible. Se trataba de demostrarle a un conocido suyo, el profesor Guerriero, la funcionalidad de mi máquina. Desafortunadamente, no la producción de calor, sino el poder destructivo. Para no decepcionarlo, lo intenté. Sin embargo, el experimento no me salió bien, ya que la máquina se destruyó. También es señal de que yo mismo, una vez que encontré lo que buscaba, ya no podía concebir una invención destructiva. La negociación se interrumpe. Una vez más, la idea de que su máquina pudiera ser utilizada con fines bélicos hace imposible continuar. A esto se suma una serie de terribles acontecimientos. Pelizza es acusado y arrestado varias veces con varios pretextos, hasta la gravísima acusación de haber construido un arma secreta y haber intentado venderla. Se emite una orden de arresto internacional. Pelizza huye de Italia y se refugia en el extranjero, en una localidad cerca de Barcelona, en España, en 1992. Logra alcanzar la tercera fase de desarrollo de la máquina, es decir, la transmutación de la materia. La máquina de Pelizza ahora también es capaz de transformar cualquier elemento de la tabla periódica en cualquier otro elemento. De esta extraordinaria capacidad no solo tenemos el testimonio de Pelizza, un video publicado en exclusiva por el periodista Rino Di Stefano muestra las fases del experimento. En el video vemos algunos cubos de goma espuma que, una vez que son alcanzados por el rayo de la máquina, se transforman en oro. Lo que podemos agregar sobre este increíble video es que fue grabado con una videocámara de cinta magnética. Esto fue objeto de una pericia jurada por parte del estudio de informática forense del ingeniero Michele Vitiello, cuyo estudio certificó la integridad del video y la ausencia de manipulaciones. Si todo lo que hemos contado hasta ahora ya parece increíble, tenemos que llegar a 1996, cuando presenciamos algo realmente extraordinario. En un video vemos a un anciano Rolando Pelizza caminando en un jardín junto a un hombre de unos 50 años. El rostro de este hombre es el mismo que les presentamos al inicio de nuestro relato y pertenecería a Ettore Majorana, quien en 1996 debería haber tenido 90 años. Pero, ¿cómo es posible todo esto? Como dijimos en la carta que Ettore Majorana envía a Pelizza, la máquina sería capaz de desarrollar 4 fases. La primera fase es capaz de aniquilar la materia. En la segunda fase, la máquina es capaz de calentar la materia y generar energía. En la tercera fase tenemos la transmutación de la materia y, por lo tanto, la capacidad de transformar la materia. En la cuarta y última fase, tenemos la traslación de la materia.
La cuarta fase permitiría entonces que la materia se traslade en el tiempo y en el espacio, permitiendo el teletransporte y la traslación de seres vivos y no vivos a otras dimensiones. Según lo que declara Pelissa, además, en el momento en que un objeto inanimado o un ser vivo desaparece y luego reaparece. Esto, una vez que regresa a nuestra dimensión, vuelve en un estado más joven. La materia, ya sea inanimada o animada, rejuvenece. Si damos por buena la foto y el video que retratan al presunto Ettore Majorana y aceptamos el resultado de las pericias que han establecido que estos no han sido manipulados, queda una sola posibilidad. Ettore Majorana utilizó la máquina sobre sí mismo y esa es la razón por la que aparece en el video y en la foto que les mostramos con un aspecto mucho más joven del que en realidad debería tener. Llegados a este punto somos perfectamente conscientes de que todo lo que les hemos contado parece increíble y difícil de creer, pero de todas formas es interesante hacer algunas reflexiones. Primero compartimos las reflexiones del periodista Rino Di Stefano, quien afirma que claramente los videos y las fotos de las que hemos hablado, por mucho que hayan sido objeto de peritaje, no representan pruebas científicas. De la máquina de Majorana conocemos la descripción, pero no sabemos cómo funciona. Por las cartas que han sido hechas públicas por Pelissa, intuimos que lo importante no es tanto la manera en que está construida, sino la ecuación que está en la base de su funcionamiento, pero de este aspecto no sabemos nada. Respecto a toda esta cuestión no podemos agregar nada más, pero sí podemos afirmar que, aunque no existen datos científicos precisos en esta historia, existen evidencias históricas, que los gobiernos de varios países se hayan interesado en este supuesto descubrimiento y que en algunos casos hayan asistido a los experimentos, está comprobado por los documentos que han salido a la luz a lo largo de los años. En este punto, sin embargo, deberíamos preguntarnos, pero si se trata de un engaño, ¿qué ganó Pelissa al mantenerlo durante toda su vida? Responder a esta pregunta no es sencillo, pero intentemos arriesgar una reflexión propia. La historia de la desaparición de Majorana, así como la historia de Pelissa y su famigerada máquina, desde el principio han visto el interés de los servicios secretos y de personas poco confiables. Cuando ocurren situaciones de este tipo, comprender qué es real y qué es fruto de acciones deliberadamente destinadas a desinformar o despistar no es nada sencillo. Si todo fuera solo un engaño, ¿cómo podemos explicar la participación de los servicios secretos y altos cargos institucionales? Pensar que todos eran ingenuos o fácilmente influenciables no le hace justicia a toda la inteligencia y a la capacidad de comprender la realidad de las personas involucradas. Y siendo estos miembros de los servicios secretos o de altos cargos institucionales, si realmente fuera así, ciertamente sería preocupante. Nuestra impresión es que detrás de toda esta historia podría haber una base real y concreta, pero no somos capaces de discernir qué podría serlo y qué no. Antes de que termine el video, escuchamos algunos fragmentos de la última carta que Pelissa recibió del supuesto Ettore Majorana y que él mismo define como su testamento. Querido Rolando, creo que esta será la última carta que recibirás de mí. Aquí en particular quiero reconocer tu comportamiento de caballero al mantener tu palabra, siempre coherente y respetuoso, con mi voluntad de no revelar mi nombre. A partir de ahora, si lo consideras oportuno, eres libre de usar mi nombre, de divulgar nuestra relación, los escritos y las fotografías. Si lo haces, te pido que reveles los verdaderos motivos que me llevaron, en 1938, a alejarme de todos para dedicarme al estudio, con la esperanza de llegar a tiempo y poder demostrarle al mundo científico que existían alternativas importantes y sin peligros. Por desgracia, tú bien sabes que no llegué a tiempo, que hasta ahora no han servido de nada. Te agradezco nuevamente por haber sacrificado tu vida para complacerme. Te ruego que no vayas más allá. Tuyo, Ettore. Hemos llegado al final del video y les agradecemos haber llegado hasta aquí. Nos disculpamos si cometimos imprecisiones o dijimos alguna inexactitud, pero la historia que les hemos contado es muy compleja y no es fácil de resumir en todos sus aspectos, y sin duda merece futuros análisis más profundos. Pero ahora realmente tenemos mucha curiosidad por conocer su opinión. Escriban en los comentarios qué piensan y suscríbanse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse los nuevos videos. Hasta la próxima historia.